Maldito OBS ya me está marcando en rojo el stream. Digo... Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cuánto tiempo? De verdad, ¿cuánto tiempo? Se siente bien volver. Bienvenidos a este nuevo directo, donde por fin no tengo la universidad bien metida en mi ano. Y por fin tengo tiempo de regresar a hacer esto. La última vez... hace más de una semana, ni voy a contar los días, no me voy a deprimir de esa manera. Bueno, la última vez jugamos Kuro no Kiseki. Y quiero seguirlo jugando. No he tocado el juego desde esa vez. Quiero hacerlo completamente en directo. Pero voy a revisar el audio un segundo. Ok, mi micrófono suena bien por lo menos. Sería útil tener gente aquí que pudiera decirme qué tal suena. Me está poniendo nervioso que suene... Que suene. Que esté en rojo la cosa de OBS, pero usualmente estaba en rojo aquí en OBS y después en YouTube decía que iba bien y de verdad iba bien. Entonces no me preocupo. Como decía, la última vez jugamos Kuro no Kiseki y como dije quiero hacer la serie entera de ese juego, de ese canal y no abandonarla como Fire Emblem. Que en paz descanse. Un saludo a Denji de Moto Viejas. Te quiero mucho. Yo también quiero mucho a Denji. Qué alegría verlo de vuelta. Espero eso no haya sido un spoiler para alguien. Una persona random en el futuro que está leyendo Chainsaw Man descubre este canal y justo entra y se spoilea con eso. En serio, es gracioso de imaginar por lo menos. Pero es algo imposible. Pero bueno, sigamos. Que tengo bastante rígido de este juego, por fin. A ver, ahí está. La gran flauta. Ya se va a poner la OBS, ahí está. Hoy estaba viendo... Antes que se me olvide voy a desmutear el audio. Ahí está. Chimba, si seguís ahí más adelante me decís si está muy fuerte o muy bajo el juego. Creo que está algo bajo. Ahí está, lo voy a subir un poco más. Hoy estaba viendo... ¿Quién lo manda a no leerlo antes? True. La gran flauta esta. No, me está muriendo el stream. ¿Por qué diablos? Y ahí creo que está bien. Pero hoy estaba viendo el directo de una Vtuber jugando Sister Location y no sé qué tiene OBS en contra de algunos juegos a veces. Esto no es Genshin, exacto. Puse Genshin en el título. No, ok. No dice Genshin en ningún lado. ¿Qué diablos estás hablando? Me había asustado, pensé que había puesto Genshin como en el título o algo. De hace ratos dije Kuro no Kiseki o Trails Before Dawn. ¿Así cómo se llama oficialmente? Hasta en la descripción lo tengo que hacer. Así que tiene OBS con algunos juegos que simplemente Game Capture se rehúsa a ponerlos. Localización, hermanastra. Antes que siga peleando, continuar. Solo si me quiera Genshin. ¿Sabes qué? Justo hubo un punto en el que pensé que este canal se iba a convertir por completo en solo un canal de Genshin. Creo que fueron como 3 directos seguidos de Genshin que hice. Cada uno más largo que el otro. Y antes de eso aún sí había jugado otras cosas como Fall Guys con ustedes. Antes de eso también habían otros directos seguidos de Genshin. Cualquiera asumiría que este canal es dedicado principalmente a Genshin. Más culpa del juego que OBS por el engine. No le sé. Solo sé quejarme con OBS e insultarlo. Pero me quedé idoso apreciando tremenda música. Sería mejor si no estuvieran las chimbas. Vtuber lácense, ¿ok?
Perdón, una niña en medio de la guerra. ¿Qué es esto? Fire Emblem. No, ok, desde hace bastante The Legend of Heroes se pueden usar chimbas. Sí. Iba a decir algo del ángulo, pero creo que tiene 14 o algo así. Yare, yare. Atashira no make. Yare, yare. アイゼンシルト連隊長ゲラント・レイガー殿停戦の申し出を受け入れるクルガ戦士団副頭目ハサン・アルファイド殿 ¿Están en guerra o esto es un entrenamiento? 条件だ引かなければ続行する No, esto sí es guerra. いいだろう64で我らの勝利だクルガに炎とアルーシャの栄光あれ Porque siempre me da risa eso. Chimbas en RPGs. Sí, es cierto. Es raro de pensar, al menos en este. Es como... Es la era actual técnicamente. Sigue siendo como... Probablemente hasta mucho más futurista. Entonces tiene sentido las chimbas. Lo que no tiene sentido es que nuestros personajes usan cosas como espadas o cetros mágicos. No, cetros mágicos aún tienen utilidad porque sigue siendo magia. Pero espadas no tiene sentido. Donde sí da risa que hayan chimbas es como en Final Fantasy Tactics Advance para el Game Boy Advance, que es en un mundo completamente medieval y hay una clase donde donde solo puedes usar chimbas. Eso se emocionaron. Yare, yare. ああいううちに持ち込まれるかと思ったが。En Yakuza no, Yakuza donde más sentido tiene que hayan chimbas. さっきのカウンターは良かったけど、ちょいと詰めが甘かったね。Como en Final Fantasy 7, bueno, estaba pensando más en 15 con Prompto, que creo que es quien usa las chimbas. Incluso ahí tiene sentido y es raro que los demás usen espadas. Espadas estúpidamente enormes, de paso. 私のか乱を想定しておけば、ここぞの選択肢も広げられただろう。やっぱりそうですよね。Una clase de solo chimbas, sí, creo que se llama como shooter o algo así. Pero no me acuerdo, pero sí, el juego tiene bastantes armas y solo chimbas pueden usar. あんたはもっと伸びる。今は体力と手数を増やしときな。そうすりゃ、私の昔の妹分にだって届くだろうさ。Estos dos se iban a matar o... 人ですよね。ちょっと気になるかな。わ、くすぐったいよ、アイーダさん。いや、相変わらずいい感触だね。Me recuerda un poco a Tifa, la de la derecha. そうだね。また今度戦場以外で会えたら話してあげるよ。 Son God en Final Fantasy XV. Ah, ese es uno de los Final Fantasy que quiero jugar bastante, pero que aún no me he sentado a hacerlo. 私が前にいた段西風のことを。うん、約束ですよ。Fire Emblem con chimbas. Bueno, ya está la clase de sniper, así que tendrían que manejar algo alrededor de eso. Echoes. Supongo que está el Killer Bow. ¿Cómo se llamaba? Hunter's Valley. Hunter's Valley, algo se llama. ¿Qué había dicho? Pero ahora que mencionas Fire Emblem con chimbas, no sé por qué siento que algo así existe. Como que he visto una imagen con eso. Y no hablo de aquel... con SMT. Hablo de un Fire Emblem real. En este punto no sé, quizá fue algo en Fates y solo no me acuerdo.
La overclass de los Archers, una minigun. Ah. Fíjate que, bueno, supongo que incluso está en, no sé si en Path of Radiance, pero en Radiant Dawn sí. Ay, Dios santo, esta página de carga. No, ahí pasó mi cumple. Anyway, en los Fire Emblems viejos, en Fire Emblem 1 y creo que 2 también, se podían usar, ¿cómo se llamaban estos? Las ballestas. Lo más cercano que tenemos a chimbas hasta ahora. Ese no parece Google, man. Mismoland Film Festival canceled due to terrorist activities. Fui yo. Small conflict in the southern foothills of the Ashgill Mountains. Resolved. Ese no fui yo. A commercial company with significant capital enter Lankport. Calendar system más vale que no. Ay, Dios, es un buen sistema, pero ya estoy harto. やだやだ、きな臭いね。ちょっと覗いただけでこれかよ。しかしよくまとまったサイトだな。管理人のセンスなんだろうが。I don't know, sí. Esa página es lo que creo que es. Métase. Hello system, mysterious phenomena. Almeida, Grandel. ¿Qué es todo esto? Search term hit rate 1.1%. Recommend selecting other search terms. ま、そうなるわな。アルマータの連中も音沙汰なし。首都から一旦手を引いたようだが、ゲネシスにグレンデル。どう完璧に隠蔽されてるのか、それともネットから消されたのか。No, se volvió Lost Media. はいはい。何なの？要件を言いなさいよね。こっちも相変わらずか。Mira eso y decime que no es una minigun. ¿Me mandaste a WhatsApp o dónde? Espérate. No veo nada. Anyway. そういやそろそろ定期査定だったな。微妙にどやされそうな気もするが。夢坊、ノックはおしとやかにしろ。La niña. 珍しい。おはようパン。まっとうに稼いでる？女神様とお天道様に恥じない生き方しないとダメだぞ。ビクトルの親さん、孫娘に何吹き込んでやがる。Al suave le dijo que no sea una vergüenza. Si miras el chat, estoy viendo WhatsApp y... Esa rola de fondo. Esa es la canción que dijiste. Alto. Okay, casi pongo una canción random en directo. Ups. Espero por un segundo no me vayan a... Creo que de hecho creo que el máximo es de como de 4 segundos que puede ser una canción. Anyway, no importa. Ahora sí, pije links, lo único que has mandado es una canción que no voy a poner. No veo la minigun. ああいう素敵な美人になりたいならな。夢、ママみたいになる。アニエスちゃんみたいにもなりたいかな。Ha estado Agnes aquí. Oh, ahí estaba. たく、いいから入ってこいよ。何を遠慮してんだ。Sí, ella estaba sospechando que Van iba a hacerle algo a la niña. Quería ver qué pasaba antes de entrar. Pero ahora sí cayó el tremendo link. Holy Fentir. Oh, ya sé de cuál hablas. Es más, mira el chat. Ahí está como un concept art de... ¿El arco? Entre comillas. Anyway.
言われた通り私服で来ましたけど。 Nice. いや、悪くないんじゃねえか。街巡りにはちっと小綺麗すぎるが、地味めだと逆に目立つだろうしな。Ya, no creo que esa ropa sea muy cómoda para combate, pero muy cómoda para la vista. まあ、制服よりはマシだと思うぜ。そうですか。 Es cierto, en todo el prólogo ella tenía el uniforme puesto, incluso en combate. わかってない。 ¿Qué es esto? Persona. 可愛い格好なのに。 Muy... Bueno, nos vemos. Muchas gracias, Chimba, por aparecer. Un saludo a Gao, que aún no ha aparecido, pero tengo fe que va a aparecer más tarde. Él siempre aparece. Pásala bien y... Estudia, maldito, que sé que estás en semana de exámenes. Ahora sí, suerte. こんなダメダメな男ほっといて朝ごはん食べよう、アニエスちゃん。 Ay, tía, maldita desgraciada, como quisiera ser niña ahorita. 今日のモーニングはベーコンキッシュにかぼちゃのスープだよ。 Sopa de calabaza de desayuno. 美味しそう。それじゃあ行きましょう。 Suena rico, pero no sé si lo comería de desayuno. No, definitivamente lo comería de desayuno, pero あっという間に馴染みやがって。 no es lo que se me vendría a la mente para un desayuno. Alright, so I guess today is your first day as a part-timer here. I'll start off by giving you an overview of the general work that a Spriggan performs, ostensibly. Ostensibly? Well, that sounds good then. Ni sabes qué significa. Perdón. So basically, between bank requests, I usually take care of smaller matters in the capital. These smaller requests don't come in on the net, so I have sort of a special way to receive them. So today, I'll have you accompany me for that while I train you. Ah yes, más vergüenza cabronas. Oh, okay. That's that town patrolling you mentioned, right? But my uniform would have made me stand out. Yep, that's it. Oh, and this is important. I don't only accept totally proper requests. Sometimes they're connected to the underworld somehow. I accept requests from shady characters, and sometimes I even consult in matters that aren't always exactly legal. Yeah, lo que hicimos en el prólogo que probablemente no era completamente legal. Él dijo que caía en un área gris, pero no creo que esa era un área gris. Pasar por propiedad privada creo que es directamente ilegal. I don't accept them, every one of them, of course. I pick and choose based on the request. That said, there still may be some requests that might be difficult to stomach for a proper lady such as yourself. Como matar a muchas personas. A veces de una raza en específico. I'll ask yet again. You sure you want to keep going? Yes, me gusta hacer esas actividades. ¿Qué? I know that the world cannot be easily divided into the good and bad. Of course, everyone understands that to a point. But I think I know it more than your typical schoolgirl. Mi padre es un yakuza después de todo. Ay, piénsale al mic. And I mean, I've been alive for 16 years. Es una niña todavía. So I have that history to rely on. By the way, Ben, how old are you? Why are you asking all of a sudden? I'm 24. Is that right? I thought you were a bit younger. Lo llamó viejo. It's just that you seem to have so much experience, and you're so refined. And your clothes and office are so elegant. I see. An 8-year gap. Yep, basically an old man from your perspective. 24. Supongo que eso es lo que ya consideraría uno adulto por completo. No como a los 18, que es como legalmente adulto, pero un niño en toda definición todavía. 24 es cuando uno ya comienza a decir grown ass man. You really ought to live your youth without regrets for now. Ahora decirlo sin llorar, Val. Might feel like it weighs off till graduation, but trust me, it goes by in the blink of an eye.
I don't think you're an old man at all. But all that sounds fine. Please work with me as hard as you like. Well, I'll be the judge of whether this will work at all. This will work out at all. Anyway, I think today we can cover 3 areas. First, let's take a look through the 8th district, the old town. There are some stores that I frequent for work, so it's worth showing you which ones. Understood. I'll be counting on you then. アルバイトいよいよ本格始動みたいね。 Ahora quiero saber su edad. Good morning, Paulette. Thank you so much. Well, this is a trial period for the time being. だったらなおさらバンさんがアニエスちゃんをフォローしないと。 More than before, ¿qué pasó 今日は antes? 2人とも無茶しないで夕食もちゃんとうちで食べること。 Y no la conoce de más de como un día. O pasó más de un día en el prólogo. Creo que literalmente solo fue un día donde pasó todo eso. バンさんの分はもちろんだけどアニエスちゃんの分も用意しておくわ。無駄にしたら目。 Oh, for crying out. You're not my mom, you know. Podría ser. Podría ser la mía. Yes, I'm looking forward to it. Pero nadie está viendo esto de verdad. Paulette, Yuma, even Master Victor. So they're the landlords here, huh? No consideraría a la niña dueña de esto, pero digo que sí. Eventualmente va a ser suyo. They all seem like very nice people. Honestly, the old man's complaining is the only fly in the ointment. Once you finish your coffee, let's head out. Oh, by the way, you gonna bring that thing? Yes. Oh, sigue la... Oh, eso sigue ahí. ¿Voy a poder transformarme en lo que sea que haya sido eso la última vez? I'm going to keep this right by my side for a while. I don't want it to get stolen again. A ver, si te secuestran a vos, game over para eso también. Yeah, and there's some chance it'll activate again. I'll be sure to cover you when I'm with you, so don't worry about that. And I'll guide you, like you're my apprentice. Please don't go too hard on me. それでは Por favor, dejen descansar mi voz. ああ、アークライド解決事務所裏解決業務を始めるぞ。 So then, Hasta ahí llegó mi descanso. what are we doing first again? Well, no matter what our work, it always starts by looking out at the bulletin boards. And there's one in the old town here, so we should start by going there first. Bulletin boards. Alright, got it. Before that, we should probably say something to Old Man Victor. El un informante, okay? Also, it wouldn't be bad to pay a visit to the used goods and repair shop. Let's go speak with Victor first. Then we'll head to the repair shop and the bulletin board. Got it. Event markers. Event markers displayed over characters. Muy bien. A ver, press the menu. Casi menú era ese. Ya. Ahora sí puedo. Perfecto. ¿Cómo está mi compu? No he revisado cómo si se está calentando. Un poquito. Debería estar bien. Debería aguantar las 3 horas que quiero que vaya el directo. No he cambiado de escena, ¿verdad? Ok. Perdón por trabar el juego tantas veces. Ok, ahí va bien. Espero esto esté traducido. So you're heading out then? Nah. Since we're the landlords here, we can't just turn a blind eye to everything. I won't ask you what you're planning today, but just be careful, okay? Me pregunto si él sabe de las cosas completamente no legales que hago. Right. We will take care for sure. But everything is fine. This is something I decided to do myself. Pues estoy hablando más sobre Van. Perro estúpido. That's a good answer. Man, you're a dead man if you let something happen to her. You got it? Que ahora también es tu hija. I got it. No need to worry, old man. I mean, I know you, after all. You're not exactly the most reliable. Mis clientes dicen otra cosa. Not only that, have you even been eating properly? ¿Pastel cuenta? Sometimes Yumi gives me the leftover veggies from the restaurant. I've been cooking for myself every once in a while.
No, I mean, sigue siendo vegetales. Ahí están los nutrientes. Oh, you know how to cook? Tiene 24 más y vive solo. Más vale que sepa cocinar. Why do you look surprised? Jesus. Not to brag, but my sweet omelet is to die for. A sweet omelet? Olvídalo, no sabe cocinar. Tiene 24 y no sabe. Why should I forget about your sweet tooth? Juro por Dios que si le echa azúcar a todo, lo mato aquí mismo. Either way, take this with you. Chicken grill. Oh, nice. Gracias. Well, thanks, old man. Are you sure we can just take all this? This is all extra stuff we got this morning. It's not a problem. Make something with it if you get hungry. But of course. Oh, nice. No sabía que se podía cocinar aquí. Oh, no. Ahorita quiero ir a probar eso. Can prepare dishes at the kitchen and best office. Ajá, cosas que no puedo leer. Achieve. Ya, déjenme jugar. Esa era. There will be lots of food for tonight, so be sure to come back safely, okay? No prometo nada. Having fun at work. Wow, va para ambos lados, Our resident Madonna smile isn't just for show. Ah, pero me sigue. Ah, pensé que me seguía. Oh, so you're helping out the store today, then, Squirt? Of course I am. I'm a hard-working girl after all. Where are you two heading? Well, we're going to head around the different city districts for today. Ah, so that means it's like a date. No, niña, no digas eso. Esto tiene 16. Mantiene un grown-ass man. Where did you even learn that? I guess it was from Anya. Anya? Anya? I swear to the goddess of these people. ¿Quién es Anya? No, que por un segundo pensé. Estaba tan hipnotizado por que nunca leí su nombre. Quiero conocer a Anya en este juego. ¿No puedo robarle su cocina? ¿O tomar prestadas sus cosas? Mierda, no. Salgamos de aquí. Quiero ir a cocinar en mi oficina. Oh, wow, ni transición. Todo está cargando al mismo tiempo. Me pregunté cuál juego es ese. Antes tenía la música de Is cuando estaba probando el juego. A ver si corría bien. A ver si podía hacer directo también al mismo tiempo. Ya. Sé que la oficina está abajo, pero no puedo abrir nada en todo esto. Quizás hay un cofre o algo si llego arriba. Oh. Oh, Michi. Hey, soy yo. Ah, no, not quite. Es de más gris y con manchas. Okay. Algún día me voy a encontrar en este juego. It's what? Ah, gracias. Ah. Why the... ¿Cuánto diálogo para un Michi? Quiero leerlo. Quiero saber qué dicen del Michi. ¿Qué voy a sacar Google Lens? Otro momento lo voy a hacer. Nada aquí. Oh, aquí hay algo. Un laberinto de puertas. ¿Qué es todo esto? Nada, ducha, baño. ¿Por qué está así estructurado? Que ahorita tengo la sensibilidad de este juego. Y que esté jugando un shooter, Dios mío. Creo que aquí no lo puedo cambiar. O creo que sí. Options, ajá. No puedo. Creo que no. Oh, ok, sí puedo. Por lo cambio, ahí está. Creo que ya debería estar bien. Mejor. Pucha, estos reflejos van a hacer que me explote la compu. Hablando de, tengo curiosidad otra vez. Oh, wow. No sé qué hice, pero hasta bajó la temperatura de la compu. Bien hecho yo. Ah, wait, tengo que bajar por aquí. Aquí está mi oficina. Vamos, quiero cocinar. Espero no quemar todo esto. Cook, por favor.
Un sweet omelet, sabía que esto iba a ser. Que freshly picked eggs. Transformative spice? Question mark, question mark, question mark. Oh, 900 de vida. Nice, ¿qué tal? Puedo hacer hasta 2. ¿Debería ser 2? Voy a hacer solo uno. Quizás ocupe las especias para otra cosa. Solo uno. Ah, pensé que iba a ser como un minijuego o algo. Hubiera preferido un minijuego. Que ahora que lo pienso, ¿en I7 o era el 8? En I8. O puedo revisar el Google. En I8 también se puede cocinar, pero es solo esto mismo. Solo una acción del menú. ¿What? Nah, no me gustaría cocinar con mi compu. Aún si probablemente puedo hacerlo con la mía ahorita. La radio, a ver. El tráfico. For today's traffic report. The Combat Route and Traffic Information Center is here to provide you with the necessary traffic updates. Pero no en un idioma en el que puedan entender. Se joden. トラックの横転事故の影響で約50セルジュの渋滞です。ありがとうございました。Arigatou gozaimashita. Adiós. Y nunca vuelva, por Dios. Solo si puedo entenderlo, vuelva. Mari, 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 Radio. Ya puedo pasar. ¡Oh, soy libre! ¡Por fin! ¡Soy libre en este pueblo! ¡Y puedo entender a la gente! ¡Let's go! Lot, the Fire Emblem. I submitted a request, but I wonder if anyone will actually show up. Oh, quizás en el bulletin board, que lo que vamos. Shina. Ah, fun. Good day. Who is this? Oh, she's my new part-time assistant. My name is Agnes Colgiel. Nice to meet you. You bitch! Van le puso los cuernos a esto. Agnes? Is something the matter? Oh no, de verdad le va a pegar. Well, it's this. The name of the book reading is Sunshine Agnes. What? No mintas, eso no dice Agnes. A la verga, ya son las 10. No me había fijado. No, el stream está muriendo otra vez. Ok, ahí creo que va. You have the same name as the protagonist. Vamos, decí la línea. Oh, that book was pretty famous a few years ago. That really brings me back. I love that series as well. The main character Agnes may be a little bit curt, but she's really cool and strong. I can still feel the painful ending in my heart. Se lo spoileó. Cuidado. Pendeja, no le spoilees el libro así. Y se está riendo. Bien sabe lo que hizo. Miren esa cara. That's right. I just can't get enough of the magical setting. Oh, I just love this kind of mysterious story. You can just imagine anything you want with this kind of setting. Looks like they flipped some kind of switch in her. I love reading too. I think we'll get along well. Aquí te dejo con ella. Me voy a por ahí. Ahí quédate con ella. Mira. Qué jode piensa ahorita. ¿Y quién es? Lady Natalia. ¿Puedo hablar con ella? No way. Apareció. A la puta. En mal momento porque no puedo ni leer el diálogo este. Un saludo a Serial Experiments Gauman. Bienvenido. Two trailer park girls go around the outside. No sé de qué hablas, pero hola amigos, ¿cómo están? Bienvenido nuevamente Gauman. Disculpa si el directo se está lagueando o algo, no sé. ¿Qué pasa con OBS? De hecho, fijo ni es OBS. Fijo es mi internet directamente. Pero me gusta insultar OBS. Pensé que podía golpear cosas aquí. ¡Otro Michi! Algún día voy a encontrar un Michi negro en este juego. Algún día me voy a encontrar a mí mismo. No sé de dónde conseguí tanto dinero. Oh, true, es cierto, el trabajo. Mi trabajo.
orange juice. 50% jugo de naranja. ¿Qué pasa con el otro 50%? Banana ule. Oh, merci beaucoup. No quiero saber qué es un banana ule. An ule infused with the taste of bananas. No sé qué es un ule. Y tampoco quiero saber cómo es que tiene banana. Esas cosas ni curan mucho, aunque supongo que es más como esos antídotos o restaurar todo en Pokémon. Voy a llevar unos 2 de cada. Depende del efecto que curen. Sí. Gastemos todo el dinero en fresco. Mejor que gastarlo en alcohol. Me pregunto si puedo comprar alcohol. Ay, ni me di cuenta y aquí estaba el objetivo. Ah, no, pero aquí mismo ya. Ah, so this is what you mentioned before. Yeah, a lot of the support work we do comes from taking requests from the bulletin board. This work isn't just from the old town, but comes from other districts too. I've seen a lot of advertisements, messages, and whatnot. But there are really requests for Spriggan on this board. Well, yes, but it's not something you'll see when you first glance at the board. Los pegan atrás y solo él sabe. Sí, adiviné. ¿De verdad es eso qué? On the back of the board? Or Spriggan, or SPG is a signature. It is usually how requests for the solutions office come in. But it's up to me to use my own discretion to decide if I want to accept it or not. Honestly, it's really rare for someone to come directly to me like you did. I see. I'm sorry about that. I mean, there are no strict rules about it or anything. Depends on the circumstance. Anyway, let's take a look at the details of this particular request. Comprar bicola. Híjole, no había. De hecho, me recuerda como una vez fui a una farmacia en Cuyamel. Y tenía, como típico en farmacias, tienen una mini refri con frescos y cosas así, pero esa solo tenía super cola. Pero literal, solo super cola. Hasta le tomé foto, pero nunca lo mandé. A friend turned thief. Es el que nos encontramos hace un rato. Que también decía que, espero alguien lea esa cosa. Bueno, supongo que se refería a esto. Ay, perdón. Se nota que acabo de cenar. I spotted a friend of mine stealing money from the cash register at his part-time job. I assume he has some kind of reason for this. But because he's a friend, I don't want to just approach him directly about it. So I was hoping for your help. Ah, claro. La mejor manera de derrotar esto. Agarrarlo a verga. I'm waiting in the central plaza of the old town. Please stop by for more details. Una buena agarrada a verga lo va a solucionar. Investigating a friend who turned out to be a thief. So you get requests like this. Yeah, but this might be a perfect training exercise for you. The meeting place is close by. Let's go see him when we can. Got it. Forest PGs, ¿qué diablo significa eso? Oh, alignment. No. Esto otra vez no. Uy. No, ¿por qué murió el stream? Porque sigue muriendo el stream desde mi lado. O en mi pantalla. Log rank chaos, ¿qué? ¿Dónde puedo ver eso? Me lo salté porque estaba harto, pero creo que no estaría mal leer una que otra cosa. Tactics. ¿Aquí? Quizás. Supongo que no. Status. Not quite. Eventualmente debería encontrarlo. ¿Se contaba? No. Ahora sí, creo que ya había visto esa pantalla de alignments antes cuando estaba tocando todo en el menú. Solo espero no sea como en este otro juego, Dungeons and Dragons. Uy, ¿qué hay aquí? Oh, aquí era donde estaba la otra cosa que tenía que hacer. Aquí voy a comprar la bicola, mira. Me parece más una ferretería. Ah, it's fine.
What can I help you with today? I just looking at part-timer, so I was stopping by to show her the ropes. Agnes, you should remember to stop by the Stanley factory from time to time. I see. So this is the shop you mentioned earlier. So it's an ornament factory? That's right. I know. That's right. I run this herbal shop with my sister. It's running the site over there. Ya que me trabé ahí. She's much more skilled than I am, so I leave most of the technical stuff to her. Güey, que la pija. In exchange, I take on more of the management side of things. The shop sells service items too. And you can also snag the occasional rare curio. Aside from all that, we also sell all sorts of second-hand goods. Ni idea, yo lo miro bien. No se te como detiene de un solo directo, como diciendo. No un texto que diga que ya se acabó. Pero sí, como directamente la. ¿Cómo decirlo? Cuando terminas un video en el celular y sale ahí la cosa para verlo de nuevo. Así me sale a mí a veces en el cel que tengo al mismo tiempo para ver que el directo vaya bien. Y no creo que sea algo del cel. Let's check it out if you're interested. Right, I will. By the way, my sister is a bit odd, so I've been managing the counter at the store. But if you need something quickly, it might be faster to just go talk to her directly. Yeah, I'll do that then. Ok, yo iba a decir, cargó un tutorial y... se supone que tenía que haber un tutorial, aquí no cargó. Curios. You can find curios at certain shops. This allows you to buy one of a kind items you may have missed. Oh, así que hay cosas como ocultas por ahí. Y si uno no las agarra o se pierden para siempre, aquí terminan. Igual no puedo leer ni pía. Oh, pero... Okay. Esto... Ok, eso está traducido por lo menos. EP charge, recovery 1. Oh, tengo 5 de estas. Uy, ahora que lo noto son algo caras. ¿Qué es esto? A defense drop rate. Oh. Eso no sé. No, fuck it, sí. Para el drop rate, al menos uno de ellos lo puede llevar. Y ADF, supongo que es como defensa mágica. Sí parece, porque Agnes es quien usa magia y tiene más defensa mágica que Van, que es el de las verguizas. Alto. Oh, no lo equipé. Bueno, después lo voy a equipar. Curious, que me salté o que no encontré. Life drop, pucha. 8000. Nada me ajusta, pero no sé si. Solo aumenta mi vida por 20 puntos. Elixir, eso. Can be read it. ¿Quién tradujo esto? ¿Quién escribió este parche de traducción? Bueno, no parece que haga algo importante esta cosa. Aquí pueden comprar ingredientes. Fuck it, mío. Oh, ya tengo de esto. Ups. Más. Perfecto. Se traba, pero sí. Bueno. Con tal siga. Lo raro es que mi celular es como que para el directo por completo. Como que ya terminó directamente. A ver, ¿qué puedo hacer? Rebecca. Oh, it's just you then. I thought my heart was gonna stop. Hey, Rebecca. Did you work through that night again? You should really chill out. Why are you so tense? Well, I thought you were a customer. Is that how you react to customers? I'm not really good with most people, except for certain regulars. A ver, es una tienda, ¿cómo no? Es normal que uno no sea bueno con personas, pero deberías serlo si tienes una tienda. Y vas a hacer la primera cosa que vas a ver. Who's that? Excuse my intrusion, I'm Van's assistant. Ah, I see. I'm not scared of her. So strange. No, it's nothing. But wow, it must be hard to be Van's assistant. ¿Qué quieres decir con eso?
¿Qué asumir con eso? On the bright sun, everyone's staring at you. Super hard work. Now out in the bright sun, everyone's staring at you. Super hard work. No, I could never ever do it. You have to take care of yourself. Cabrón, es su primer día. Le acabo de contratar y ahora la vas a espantar. Oh, thank you very much for your concern. I think she's worried that she needs to be there. Well, this is about what you expect from an eccentric genius like this girl. Anyway, since she's my assistant, I'll be counting on you for your maintenance on her sci-fi too. You can leave it to me. We actually just ordered a special sci-fi adjustment device from Werner recently. As a sign of friendship, you can use it as you please. Amethyst, eso no es un celular. Cómprate una Trumpis 3 litros, a ver si hay. Voy a ver si encuentro. La viva la tienen escondida, como siempre. Are you sure about this? It's actually something I synthesized as a test. It's not available in the store yet. There are some limitations on the lens you can use it in, but I think it should prove useful. Como de esos Samsung que explotaban. Oh, but you need to open more slots before then. Open slots? That's right. By opening more slots in your orbit, you can set more cards. Wanted to give it a try since you're here anyway? Great. So you can do it right here. Well, it costs Sepith to unlock slots. Here, I'll return you some of the Sepith I borrowed from you before. You'd say it was Sepith, but get a Sepith. You didn't have to give it back, you know. But that should work. Let's give it a try. You bring slots ¿para qué? Oh, ya, de esas cosas para equipar objetos. Slots. Hermoso. Wait, ¿pero con qué? ¿Qué es esa cosa de Sepith que se usa para abrir eso? Oh, ya, creo que es esa cosa gris. Ah, ahí dice. Ahí en el chart dice Sepith directamente. Ciego. A ver si ella puede también. Oh, ella también debería poder. Oh, ahí está. Ah, ahí está. Okay. Es fácil de entender. Mi cerebro de monkey puede entender esto. Thanks so much for the help, Rebecca. You're always helping me out, Ben, so it's nothing. If you ever require any quartz or oral maintenance... Oral maintenance? You know where to find me. Quartz synthesis. In factories, you can use Sepith or synthesized quartz. Es como lo de Xenoblade con los cristales. Voy a ver. Y no puedo entender lo que dice, ok. ¿Por qué un NPC tan importante no lo tradujeron? ¿Qué es esto? No, eso no. Custom. Algo me dice que no. Me puedo cambiar el diseño de mi celular. Un fondo de pantalla de Ganjo, un traje de conejita. Okay, ¿qué más tenía que hacer? Creo que eso era... Ah, los dos objetivos que estaban ahí eran los dos en ese mismo espacio. Bueno, ahora sí puedo hablar con aquel que pidió que agarráramos a verga a su amigo. I submitted a request, but I wonder if anyone will actually show up. Man, could this be him? Yeah, he must be the one who submitted the request. We're here from Margaret's Solution Office. We're looking for a client named Lot. Ah, yes, nice to meet you. I'm Lot, the one who put that request up. I never thought you'd actually come. I've only heard rumors of fixers like you. I've only heard of fixers like you from rumors. I thought it was hopeless. I'm relieved to see you. I'd love your help saving my friend if you would. Yeah, I'm the office chief, Ben. This is my assistant, Agnes. I'm still studying, but I'll do my very best. No le digas eso, pendejo. Acabo de contratar a una menor de edad. Ah, she's also a member of your team? That's a bit unexpected. No, I shouldn't judge a book by its cover. Sorry about that. No, please, don't worry about it. Well then, can we dive into the details?
It sounds like your friend stole some money from a cash register. Are you looking for some motive? Please give us some more details about your friend and what exactly is going on. Exactly. So my friend's name is Daniel. We all go the way back to Sunday school. Now we're working as part-timers together at the same cafe. Sounds like you two are very close. That's right, I know him well. He's a good guy, not someone who would do bad things at work. But yesterday, right when the store was closing, I caught him out of the corner of my eye. I took a wad of cash out of the register and put it in his pocket. I see. That's something you would never imagine him doing normally? So, what did you do after that? Well, I'm embarrassed to say it, but I was too scared to confront him about it directly. So I played it off like I didn't see anything. However, I know that I can't just leave something like this alone, so I've been trying my best to figure out what's going on with him. And then the next day, today in the morning, I saw him going to the Oracle store in front of the station. And I take it he doesn't usually go make purchases there? Not at all. He normally has no interest in Oracle devices or anything, so he shouldn't have any reason to go there. That does seem very concerning then, given what you know about him. The day after he stole a bunch of money, he went shopping at the Oracle store. So when would have gone to buy that stolen money? Seems it would be good to figure that out. So, should we take the request on? ¿Es buena paga? 1500... Sí, voy a decir que es buena paga. ¿Por qué no? Alright, we accept the request. We'll figure out what exactly is going on with Daniel. Thank you so much. About that though, we do need your help too. Could you tell us all of his physical characteristics? Right, so Daniel has black hair, and he wears a brown jacket a lot of the time. I do have a photo of him that I can send to your terminal later. Black hair, brown jacket. Got it, thank you. Can you also try to find out when he will be going to the Oracle store next? Seems like rather than floundering around, it would be more efficient to start there. Understood. I'll try my best. I'll contact you as soon as I hear from him, then. Gracias por traducir esa parte, juego. I think that should just do it for Old Town. So the cross from Lot, we have to head to the central station area, right? We can check it if there are any requests addressed to as 4 SPGs there too. Well, let's head over there when we can. Bien, ahora. No pasa nada parándome en estos pájaros. Head to the station. ¿Dónde diablos está eso? Oh. What the fuck ni sale aquí? Huh. No, quizás saliendo de la ciudad. Oh, ahí está. Ahí es donde fuimos la última vez. Aquí es donde tenemos que ir ahora. Oh, puedo elegir más. No, eso mismo. Corrosion. No, vengo huyendo de Genshin y me tiran eso. ¿Cuánto llevo hablando de Genshin? No llevo ni una hora. No hay más tips que me puedan dar. Me gusta más en los juegos cuando te tiran tips así en páginas de carga, pero son como varios cada cierto tiempo que puedes cambiarlos manualmente. Porque aquí ya leí este tip. Ya sé este tip ahora. Me gustaría otro. ¿Qué estoy hablando si ni siquiera lo he leído? Esperen, no lo cambien aún. A character affected by corrosion will take damage after each turn. He'll receive from Marte. Ok, ahora sí ya lo leí. Ahora sí pueden poner otro. The 7th District, Central Station Avenue. Well, I doubt that I need to introduce this place. Of course. Come here many times. This is a good place to stop by as we do our fixer work. You can do most of the supply. You can find most of the supplies we need from the department store, like medicine and equipment.
Un Walgreens. And of course, we can maintain the chassis sci-fi units over at the Orbital Cafe Ahora. Most of the preparations we need to do would come from one of those places, so let's keep them in mind for now. And of course, the Bracer Guild's corporate headquarters are here as well. Yeah, we shouldn't go near there unless we really have reason to. What makes you say that? Well, they are our competition in a sense. Plus, our business is in a bit of a gray area, no mientras todo lo que estamos haciendo es ilegal, y bien lo sabes. If they see us lurking around, they might become a pain, so let's stay away if we can. I see. Oh, but wait, did he know that person we met in the riverside before? Alright, let's go wander around a bit until we hear out from Lot. Right. Pues pucha, hay bastante que explorar entonces. Buen madre. Mejor para mí. ¿Por qué tan fino siendo un taxista? Eso no se mira normal. No voy a cuestionar este juego. Se ven hermosos. Oh, allá atrás había un objetivo, me lo solté. Por aquí. Ah, la verga, un mall. The Western Department Store. This place has been here for a long time. They sell all sort of daily necessities as well as some higher end items. Oh, there's even a store that sells orbital guns in the second floor. ¿Qué? Yep, although that store requires a permit to enter. Venden chimbas en un mall. Si este lugar está basado en los Estados Unidos, sí lo entendería. Taxis fantasmas. Ok, eso ya tiene más sentido. It's called Thunders, and that's the place I need to check out. We should also stop by the drugstore, and we can check out any of the other shops you're interested in too. No le digas eso a una joven. Van a estar ahí por horas. Y se cerró saliendo un día con una prima. Tengo que hacer algo aquí, ahí arriba, en la parte donde venden chimbas. Wait, con la manera en que se mueve ella, puedo hacer como en Wind Waker que algo que se quede trabado en una pared. Oh, sí. No, este juego funciona mejor que Wind Waker. ¿Quién lo diría? Quiero intentarlo otra vez. Pégate a la pared, pégate. Bien. Ahí está, ahora ya no es respawnio. Oh, se me olvidó que eso no hace eso. Va, de verdad funcionó. Ah, mierda. Ya supongo que dice que está cerrado. ¿Qué tanto puto kanji para decir que algo está cerrado? Oh, aquí es donde tiene que venir. Ese traje me recuerda a Cells at Work. Yo, man, looking for some maintenance on your weapon? Oh, wait, who's this girl? Another client? It might shock you, but this is actually my office assistant starting today. Nice to meet you. Same. I'm Sylvie. I'm a gunsmith learning after my father. But you're surprised to find a shop like this in such a normal looking department store. Es como que el Mega Mall o Altara tuviera una tienda de chimbas. Sí lo veo posible. No, I know people who hunt or are involved in competitive shooting, so it's nothing that surprising. Although I didn't know there was a full-fledged shop like this here. Well, I'm not one to do half-ass work, so we actually have a lot of military customers too. Okay. Even when towing the legal line, there's all sorts of customers customer needs we can fulfill. Bueno, iba a decir que hay una guerra o qué, pero sí supongo que al inicio de este capítulo sí hubo una guerra directamente. Yeah, and I come to rely on that fulfillment myself. Probablemente no de manera muy legal de tu parte, Van. Of course, you can rely on this store for all sorts of armaments, not just guns. I believe you even have parts for all but safes, right?
Oh, I see. So you're an Orbital staff user then. Of course, it's no problem. My job is to sell you whatever I can to help. Thank you so much. You can buy weapons and armor at gun stores and boutiques. Puedo comprar chimbas en boutiques. Como que no venden pistolas en un Walmart o algo así en los estados. Bueno, más de un Walmart. So is that all you needed from the department store? Aún no he comprado nada. Yeah, but it's fine if you want to check out any of the other stores. Y ya no la vimos el resto del día. Gifts? Oh. Gifts are... It can be purchased at various stores. Ah, fuck. Esto no me gusta cuando hay un juego porque quiero comprar todo para todos. Bueno, hasta ahí fue todo bien. Victoria, bienvenida. Estábamos hablando sobre cómo estaban vendiendo pistolas en un Walmart. Y que muy probablemente en este juego están vendiendo chimbas también en una tienda de ropa. ¿Qué pasa? Manda un saludo a tu hermana de mi parte. A ver, ¿puedo comprar las pistolas aquí? Steel Edge. Ok. Está algo caro, pero más daño es más daño. De hecho no es mucho daño, es muy caro. Ok, esta es la armadura que ya tengo. De que esta cosa es lo mismo. Ok, esto sí aumenta. Y bastante. Le voy a dar un leather grip. A Agnes, porque puta madre, que le encantaba. Que le encanta fallar algunos ataques. Wait, customize. No, wait. Puedo customizar mis armas. Qué pinta, pero no tengo los materiales para eso. Y hacer tantas voces en tan poco tiempo me está jodiendo la garganta. Y este caballero. Return Shaft. Ok, esos son los regalos. Para Yume. Armadura buena que no tengo. ¿De qué es ese juego? Este juego es un RPG. No sé si sabes de qué trata. Es básicamente un juego de acción. Con espadas y cosas medievales, pero en el mundo actual. Casi contemporáneo. En donde puedes comprar pistolas en un Amazon. En un Walmart, había dicho. Así que muy parecido a la vida real, porque estoy seguro que en más de un Walmart en los estados puedes comprar pistolas. Pero no escuchaste eso de mí. Más daño. Strength. Este es el que ya tengo. Realmente no sé qué comprar. Esto aumenta el movimiento y es bastante caro también. Para Van me gustaría comprarle algo con más defensa, supongo. Él es el que siempre está en las líneas delanteras. Esto es bastante bueno. Y algo caro, pero vale la pena. Sí, perfecto. Y con daño creo que estoy bien. No necesito comprar algo. ¿Que te asustó lo que dije? Ok, suficiente. ¿Dónde más tenía que ir? Eso no era lo que quería oprimir. Ok. Siempre usa el puente peatonal que puedas. Puedo pasar la calle. Quería ver si podía pasar a la calle, a ver si me pueden atropellar. En algunos juegos sí te pueden atropellar como el personaje. En una escena. The Orbital Cafe Ahora. This is a really unique place, isn't it? It is. Customers can come here to upgrade orbits, while also enjoying a bite to eat or something to eat. Drink, pendejo soy. I think the owner really had a solid vision for this place.
And I think that owner even works here as a barista. Yeah, kind of a weird person if I'm being honest. Anyway, I have some business at the counter on the first floor. So let's go check it out. Got it. El dueño también trabaja como barista. Creo que eso es algo común, de hecho, porque las personas que abren lugares así como cafés, pero no cadenas, sino como cafés independientes, las personas son gente que les gusta eso, como al atender. Oh, Mr. Arkwright, I was just about to contact you. Ah, so that means my order finally came? That's right, the arts plugin that you ordered just arrived. Excuse me, what exactly is a plugin? Oh, let me explain. Se pone los lentes de nerd. So you know on the sci-fi units you... no voy a ponerle esa voz. So you know in the sci-fi units that you and I use, we make use of the arts driver, right? Yes, you can set various arts to active via the driver, right? Right. But there's actually another slot where you can set arts in the driver. The empty space is called a custom slot. Ah, yo pensé que era customizar como el diseño. Right. And the arts you can insert into the custom slots are called plugins. Alright, so here's the one you ordered. Para cada elemento. Eso suena caro. The fee was paid in advance. We can go ahead and slot it in for you, if you like. Yes, please do. Bien, otro tutorial que no leí. ¿Por qué me tiran tantos tutoriales, por favor? Ya estoy cansado. Déjenme jugar. Es un RPG, no debería ser tan difícil. Bueno, no debería ser tan difícil, los menús. Crack. Este era otro, pero ya lo tengo. Fireball. Oh, esto sirve para curar. Agnes ya puede curar, así que no creo que necesite algo más. Y puedo usar objetos. Clone. Cone. A sharp blade rises from the ground. Ataques de piedra. Probablemente enemigos débiles contra el fuego van a ser comunes, así que voy a dejar eso mejor. ¿Esto no lo puedo cambiar? No. ¿Qué cólera? Aquí. Oh, ya también tiene. Aquí le voy a dejar esto a ella. Perfecto. Ahí está bien balanceado. I see. So now we can use any arts we like. That's right. And once you get the actual plugin, setting it doesn't cost anything. Again, it's best to learn by practicing. It'd be good to try things out in a different combat situations. Pues sería bueno si me mandaran a esas situaciones en combate. So this young lady also uses a cipher then? Well, yeah, it's complicated. We process all sorts of arts driver and plugins, so feel free to make use of our services as needed. I'll be relying on you then. Oh, eso sí es interesante. Esto sí me interesa. ¿Qué vende? La gran plata. Oh, that must be our client. This is Van from the Arkwright Solutions office speaking. I finally got a hold of Daniel. It sounds like he just left his house, so I think he'll be heading over to the Orbital store soon. Understood. We'll get in touch later then. So, do you know when to be arriving here at any minute? Yeah, let's start telling him right away. Right. It's like I'm a detective novel. Más bien acosadora, diría yo. Well, I probably shouldn't be thinking like that. In any case, I need to study up on how the solution office works. Ok, pero aún puedo así comprar. Bien. Eso no es lo que busco. Oh, crítico. Esto, de hecho, sí me... Oh, ok. Mejor me enfoco en los que necesito. Cuando tenga dinero. Pero para esto sí tengo dinero. A ver. ¿Qué vende? Wow, ¿por qué estos son tan caros? Oh, wait. Oh, ok, esto... No he muerto todavía en combate, pero no estaría mal tenerlo por si acaso. Por si llego a morir. Forte.
Estoy feliz ahorita con mi setup. Voy a... またいつでもお受けします Cuando siento que me falta algo, voy a regresar aquí. Ay, por si te la empujé. ¿Ella qué vende? 今日は何にしますか？ Cat Stray. Oh, aquí está. Eso sí es como... Yo puedo customizar cómo se mira mi celular. ¿Qué es esto? Evasión. Nah, no parece que ございました。 los dodge builds en este juego vayan a ser tan buenos. Puede que esté equivocado. A la verga, me metí a una tienda Apple. Con razón dicen también de comprar chimbas. Alright, this should be the perfect spot to tell him. I'm sure you know this already, but when you tell someone, it's important to act naturally. If you act too nervous, you'll just raise suspicion. You'll be just acting sus. Right, got it. I'm a bit nervous, but I'll give it a check. Ah, that might be him. Yeah, it matches the characteristic that our client outlined. So this must be Daniel, the one who stole money from the register yesterday. I'm looking for the latest Glare series camera. The state-of-the-art orbital camera from Verne. Do you happen to have it in stock? Yes, we do. It's quite a popular model nowadays, so it's not unusual for it to be out of stock. You're in luck. I believe we happen to have one left. I'll go grab it. Yes, please do. Look, he's trying to buy a camera already. Not to mention the fact that it's super high-class popular one. I bet it'll cost at least 5,000 to 50,000 mirror. 50,000 mirror. 50,000? That's the same amount I tried to pay Van for the request. You can even buy some fairly expensive jewelry with that amount. If you do decide to get into photography, buying a good camera is destined to cost a lot of money. Although if I had 50,000 mirror laying around, I'd use it to customize my car. Obviamente, vos. Oh, is Van really into cars? Aparentemente. But doesn't something seem a bit off about Daniel's demeanor? I'm getting a very hesitant feeling for him. Plus, look at what he's holding. It almost seems like he's here as a proxy for someone else. Yeah, I had the same feeling. There is a good chance this case is a bit more complex than we thought. Oh, it looks like he'll be moving soon. Thank you so much for your purchase. I look forward to serving you again. Alright, we should head out too. Right. Qué música más alegre para una escena donde estamos acosando a alguien. It's almost time. I have to hurry. Oh, he's heading towards the department store. This is definitely suspicious. Why on earth did you need to buy a camera and then rush to the department store? I'm sure there's something deeper going on here. Let's go after him for now. ¿Qué no venimos de aquí también? Según yo, él iba a venir aquí primero, más bien. Where did Daniel go? I lost sight of him. I'm sure he's in the store somewhere, though. Yeah, there was no sign he knew he was being tailed. He couldn't have snuck away. Let's search around until we find him. Right. A ver si entró a la tienda de chimbas secretas. Bueno, para comenzar, según el mapa, no. ¿Puedo entrar a esta? Ah, creí que podía. I'm sorry I had to wait. Oh, no trouble. This is agreed upon time. Found him. The voice must be Daniel. Now, let's get to the point. Where's the item in question? I bought exactly what you told me to. The newest model in the Claire series. That should be it, right? Yes, that's it. Thank you for all your help, Daniel. We can now formally settle yesterday's incident. Is that right? Well, thank you very much then. So could this be why he stole the money from the register? Some kind of settlement. I don't know the details, but it smells fishy as hell.
Sorry to barge in when things are getting good, but could we ask you to put the transaction on hold, please? Huh? What's this now? We are from a certain solutions office. We were requested by someone to monitor you, Daniel. Monitor? Don't tell me. Was it Lot? Come again? I don't mean to interfere in your business. That's not my intention. However, I would like to ask that you fill me in on the details of this transaction. I'm sorry about this, but it's my job. If I can't complete it, I won't get paid either. If necessary, I can also try to present the story in a better light to the client too. Shit. Why on earth did this happen? But you said you could change the story, so I guess it's fine? I'm very sorry, but can we give them a couple of minutes? Yes, I don't think we have much choice. Go ahead then. It's hard for me to say it myself, but this is all I came about because of my own mistakes. It was 2 days ago. I was heading out to work on my bike. I took a different route that day because the road was so crowded. Then I ran into this man at the corner. He was pretty seriously hurt and his camera was totally destroyed. So it was a bike accident then. Yeah, that's right. But then he told me he could go to the police and demand reparations. But if I personally reimbursed him for the camera, the matter would be settled. I didn't want to cause trouble for my family, and I was really scared of getting sued. So I figured I'd get the money to buy a replacement by any means necessary. Y tu primera idea fue robar. So you got the money, bought the camera, and here we are. I see. Now it all makes sense. I'm glad you understand. I didn't want you to come to think anything suspicious was going on here. And now this might be pushing it a bit, but I do want to confirm one thing. What? Can you show me the camera that was broken 2 days ago, please? What? Why would you need to see that? It's the exact same model as the new one he brought here. Y tampoco creo que vaya a tener la cámara rota en este momento. Supongo que esto asume que en realidad no se rompió la cámara. Pero aún así, no creo que él tenga la cámara ahorita. I even wrote down the name of the model and gave it to him, so I'm sure there's no mistake. Right, that's my issue. There's room for you to be lying there. No creo que Daniel sea tan... No, esto está apuntando. Daniel fue tan pendejo que ni preguntó por la cámara para confirmar si estaba rota. O supongo que sí dijeron que estaba asustado. So I was just hoping to confirm that this really was a fair deal. What are you getting at? Huh. You might have lied about the model that was broken to get an upgrade to a newer model. So I should confirm that the new camera really does match the old one. So even though it was an accident, he could have taken advantage of the situation. Y vos nunca cuestionaste nada. Do you know what a mock-up is? Mock-ups are replicas that have only the bare minimum in terms of functions for a product. They are used to test functionality. I've come across a scam like this before. People end up buying the real thing in exchange for a cheap mock-up. For example, someone might intentionally get hit and then force the victim to buy the real thing as payment. No way. Wow, that's quite the wild accusation. I have no reason to carry around a broken camera, so there's no way to prove anything here. And you're an outsider anyway. I have no obligation to prove anything to you. Oh, I'm not giving you any orders or anything. Though I do find it sad that Daniel was just going along with everything, your every whim. So I'm really just trying to broaden his horizons a bit. I don't want to speak badly of someone I hit by accident. But would it be possible for us to confirm this matter today? And why exactly do you doubt me so much? The matter is settled now. Isn't that enough for you? I apologize for my rudeness, but we're looking for some kind of proof that would let us trust you. Would you please cooperate? And why would I have to bother doing that? Oh, brother. Maybe if I say it like this. If you give up on the camera and pull out here, I'll let you off the hook. But I won't give you a second chance. So close. Why the hell did he pin in the ass like you have to butt in? What a farce. So pointless. I might as well end it here. Fine. I'll return it and that's that, right?
The man gave the camera back to Daniel. What? Shit, you guys really are the worst, aren't you? I don't know what the hell a solutions officer even is, but you make me sick. You better prepare yourself if we ever meet again. Va a ser gracioso si ahora a mí me va a contratar como para agarrarlo a verga. So, this was all just a scam? Wow. Seems that way. I can't believe how suddenly he changed his tune. But I'm happy for you, Daniel. Now you don't have to give up the camera. As I assume you stole the money from the register for the purpose of buying it, right? You only just bought it, so I'm sure you can still return it. Of course, that's up to you. This is too good to be true. I did plan to return the money to the register eventually without saying anything. I didn't want to steal in the first place. I'll go return it and put the money back. I mean, iba a ser una idea muy estúpida porque cuando estén sacando cuentas al final del día, definitivamente, ¿cómo no se dieron cuenta ya para comenzar? Well, that sounds like the best course of action. But how do you plan to get the money back to the store? Well, I haven't quite thought that through yet. Not exactly my usual level of customer service, but I think you've got two slight options. Option 1, come clean to the store and tell them everything as you return the money. There is a chance you'll get fired, but that's the cleanest way to clear the crime you committed. But on the other hand, since the person you did it is clearly a scam artist, they might team up with you to see him. And of course, option 2, hide what happened from the store and return the money without saying anything. Your friend will probably cover for you, so if you get the money back today, you probably won't get found out. You can keep working at the store like you have. Might be a bit of a stain of your conscience, but, you know. I personally think it's better to tell the truth, but... Well, what do you think I should do? Just for reference. Sí, me vale verga. Ya te di las opciones, ahí vos lo que quieras hacer. For reference, huh? If it were me... Oh, okay. Rayos, de eso estaban hablando del alignment, que ahí va, como al final del juego va a decidir si fui buena persona, mala persona o lo que sea. Oh, okay. Return the money and tell them what happened, and return the money without telling anyone. Fuck, yo personalmente no sé lo que haría. Siento que lo que haría Van es muy obvio. El tab, return the money without telling anyone. Pero ¿qué haría yo? Chaco parraco. Probablemente lo que haría es intentar devolver el dinero sin que se den cuenta. Y si se dan cuenta, ahí explicar toda la situación y disculparme y la. Probablemente me dejaría en una muy mala posición, pero como el devolver el dinero directamente también me está dejando en una muy mala posición. Así que tab. Well, after all of this ended peacefully, I don't think you need to be overly honest personally. You could end up losing your job or tarnishing your reputation. Sí, esa es la cosa. I see. Yeah, I think you're right. You mean... Yeah, I'm gonna keep it a secret from the store. I'm not gonna waste my only opportunity to get back on my feet, and from now on, I won't make it a misstep like this again. La van a despedir. Well, it's your call. By the way, Lad is the one who asked you guys to do this, right? Yes, that's right. I was worried about you after seeing you steal so much money from the register. Lad, I was worried he'd figure me out somewhere. I have one request. Would you allow me to pay your fee? Oh, I don't really care as long as you tell Lad you're covering it. But I don't want you to pay it with that money from the register. Of course. This camera costs 50,000 mira. I had enough to cover 40% of that already. Oh, Jesus, eso... Igual te faltaba bastante entonces. Even returning the money, I'll have some left over. Gotcha. Then please send me the money via transfer. Alright. I have to go talk to Lod so he stops worrying about me. And I need to thank him for
for hiring you guys. Lot nos despidió en realidad. You all really helped me out a lot. Thanks so much. 依頼達成ですね。 Bien, otro trabajo bien hecho. Denme mi dinero. Oh, ahí está. Ahora se compra más ingredientes. Oh, estoy entrando a un área gris. Oh, ¿cómo se llama el chico y la chica? El chico, el protagonista se llama, ahí está, Van. Well, I think we've taken care of all the errands here. That means it's time to go take a look at the billboard again. There's one in the area on the right hand side of the station entrance. Y la chica, ahí aparece, se llama Agnes. Right, got it. Así que Van y Agnes. Más adelante van a haber más personajes, pero por ahora estos son los únicos con los que uno puede jugar. Creo que vas a puedo cambiar. Sí, puedo cambiar hasta a quien controlo. Pero quiero ver si puedo dejar a Van trabado en las gradas. Bien, adiós. Adiós. Ah, fuck. Sabe la técnica de teletransportación. Yes. Yes. A bulletin board. 今日もそこそこ人がいるな。バンさんも人混みが苦手ですか？ Agnes es muy bonita. ¿Ya? Sí, no, me gusta mucho su diseño. 尾行を巻くのに使える。 A tu hermana, fijo, le gustaría más. Van. Looks like some 4 SPGs are available. Oh, hay más misiones. I have luggage that needs to be transported to the be aware that there may be some people who will try to interfere with you. I'll be waiting on the bench near the station platform. Okay, sure. Con tal me paguen. It's transport request, huh? This seems kind of suspicious. Do you get a lot of requests like this? Nope, not that often. I'm not in the business of transporting stuff, after all. In this particular case, I'm sure there are some special circumstances involved. I figured as much. Well, there's also a great chance to get some practice. Let's head to the station. Yo creo que sí. Ah, definitivamente sí. ¿Dónde está la estación? Aquí. Me pregunto dónde estará la estación. No sé, estoy perdido aquí. Acabo de entrar por ahí, qué diablos. So the one who submitted the request for the attach, for the attached case, should be in the station. That's right. Don't forget that the request said there might be people who try to interfere too. Might be good to stay on our guard from here on out. That's right. Let's watch our backs and get going. I'm sorry, but here's one thing I'm curious about. ¿Qué tan legal es todo eso? Nada legal. Ah, okay. This request really just feels so sketchy. Are you sure it's alright? No, pero se me van a pagar. I mean, this is number 13I signature. Putting the number 13 aside, the letter I is the person's initial. This is someone we can trust. It's not someone I know personally, but it is someone with a presence in the underworld. Lo cual lo haría más peligroso. There is no way the contents will be bombs or drugs or anything like that. Let's just be on our guard, as we said. Okay, if you say so, then. In that case, let's go in and meet him. A ver. No creo que sea muy difícil esta misión. Se equivocó, en realidad sí era una bomba. Y destruye todo el subterráneo. It's been a while since I came to the central station. It really is a huge, isn't it? Yeah, it is the biggest station in the capital after all. Alright, the request said he'd be on a bench near platform 1. Platform 1 should be on the left side. Let's go check it out. Ya me puedo mover, ni me dejaron moverme. Are you the one who submitted the request? I'm from the solutions office and I have received the details. Will you be able to hand over the item now? Who is the girl next to you? This is my assistant who just started working with me. She's a newbie, but you can trust her.
Nice to meet you. Tiene el yee-ass haircut. Very well. The case is right there. But right here. And he's gone. Ok, estaba esperando el momento que explotara esa cosa. Oh, there's something under the bed. No lo habías visto. So he wants us to grab it then, I guess. Lo abren y hay anthrax. Better than Agnes, grab the attached case. So here's the case, plus a note on top. This keeps getting sketchier. Alright, we got what we came for. Let's get away from this spot right now. Oh, for now. It'd be a real pain if some guy is looking to get in our way who showed up after all. Definitivamente van a aparecer ya. Right, let's get over here then. Pero no sería mal que aparecieran para ya iniciar los segmentos de combate en este juego de acción, por favor. Excuse me, you two. Do you have a minute? It seems you're carrying something important there. Oh, it's the inspector from the other day. I was wondering who the heck was calling out to me. The name's Nate. Not that I care if you remember my name or not. Oh, and you were the one who sent that female reporter in, weren't you? She was the most persistent person I've ever met. She made such a fuss in that situation. Oh, really? Sorry to hear that. Not that I would have any idea what you're talking about, though. Ah, you piss me off every single time. So you said your name was Agnes, right? This guy is way too fishy. You really ought to stop hanging around with him. Leí con la voz de Agnes en van. ¿Habló Agnes en todo esto? I appreciate your concern, but I was the one who decided to help him out today. Muchas veces me pasa eso, que cambia el personaje y sigo leyendo con la voz del anterior porque no me di cuenta del cambio de diálogo. O bueno, que cambió la persona que está hablando. I'm actually working as a part-timer for him starting today. What? You really should rethink this. I'll help you out with whatever you need. This is a pretty sad attempt at flirting. How about you try it somewhere else? Oh no, están intentando quitar a Agnes. Wait, pero Agnes tiene 16. Ivan tiene 24. No fue un buen ejemplo. To be honest, we don't really have time to hang out with you right now either. Wait, we're not done here. I would like to know what is in that attached case of yours. The heck? Am I not allowed to carry a briefcase around on the street now? Listen to me carefully. Train stations are hotbeds for all sorts of crimes. True. True. Muy cierto. Pickpocketers, molesters, illegal exchanges. ¿Cuántas veces has hecho vos cada uno de esos? Knowing that, when I see shitty solutions office guy carrying a black briefcase trying to walk around all casual, of course I'm going to say something. Así es. Para ser justos, no están saliendo y solo se conocen como de 2 días. Ah, que dijiste, uy, ¿cómo que 16 y 24? Sí, pero literal se conocen de un día. Por si asumías que eran novio y novia, y no. De hecho, ella hasta dijo como lo viejo que es Vanu, pero lo joven que parece. Pero sí, él definitivamente no parece de 24. De hecho, con ese estilo gótico que tiene, parece que está en sus 16, en una fase. Ya, no están saliendo. Ah, so you're saying we even seem suspicious to you. But I'm sorry, unless you have some kind of proof, I can't accept this kind of treatment. Oh, ok, no esperaba este comportamiento de Agnes. ¿De dónde aprendió esa actitud? Ya se le está pegando lo de Van. Oh, it's not that I doubt you, Agnes. Oh, Dios, este sí es un simp. Pensé que Van solo estaba jodiendo, pero sí simpea por Agnes. It's the guy next to you that I'm worried about. Rude. Alright, open that case up already. If there's nothing illegal inside, then we can part ways. So, allow me to educate you a little. A police search really is supposed to be a voluntary inspection. What that means is that I have all the right to refuse. If you really need to open this case, come back when you have a warrant. You're always such a pain in the ass. And you realize this just makes you look more suspicious. This is not easy to back out of. Alright, fine, I'll tell you.
The contents of this case are copies of Crossbell's Hotshot magazine. No, es Van hablando, ok. Yo iba a decir yo. Ahí está otra vez, no me di cuenta cuando cambió el diálogo. Right, I'll tell you. The contents of this case are copies of Crossbell's Hotshot magazine. Estilo gótico, sí, míralo. Parece una banda punk de los 2000. Of the back issues of the magazines are in here. Crossbell aside, what is a hotshot? No, Agnes. Oh, don't say it so loud. You know what it is, right? Well, of course I do. They are gravure magazines. Well, I know what they are, but it's not like I've actually read them. Got it? Mentira. Really now? Now, these are carefully selected products, matching my client's taste. I don't really want to show you just anyone. I don't want to show just anyone. But since you really insist on seeing them, go ahead and take a look. And we'll watch you with a friendly, mildly creeped out look until you finish. Of course, we can let you take them somewhere else after all. No. Don't look at me like that. Oh, you don't have to hold back now. Actually, you know what? Next time I can hook you up with some of this too. Fine. Stop talking already, or Agnes is really gonna start to hate me. ¿Y a vos qué te importa? La acabas de conocer y ya estás simpiando en serio. But as you said before, I don't actually have any proof to show me what you're doing is illegal. Of course, I'm not sure you really do have hotshot magazines in there. Let's just leave it at that. Oh, really? Well, we'd really appreciate that. It's not like I'm doing this for you. This is for my own personal honor, and also a favor for Agnes. And I'm very grateful to you. Dijo con una cara de disgusto. Alright then, we'll be taking our leave now. The Arcside Solutions office. He really is just too suspicious to me. I fell back for Agnes' sake, but I really am going to have to keep an eye on the... Y sigue simpiando aun cuando ya se fue, ya ni ocultándolo en voz alta. Ese Nate no sabe nada, no tenés idea. En el directo anterior de este juego, él me estaba interrogando en la policía y... fue horrible. Hasta el jefe de él lo regañó por joder tanto. Yeah, we managed to get out of that somehow. Yeah, jeez. I never thought he'd call out to us at a time like this. I really can't tell if that inspector has an excellent sense or a terrible one. So I can just ask to be sure. The contents of this case aren't really hotshot magazines, right? Agnes, por Dios. No sabemos qué hay dentro de esta cosa. Yeah, there is no way we'd go all this trouble to transport some gravure magazines. Alright then, let's regain our composure and head to the drop-off spot. Right, of course. So the place we're supposed to go is written on that note, right? It looks like the designated location is on the north side of the riverside. Yeah, seems like the corner of a brick wall down near the left side of the temple. Alright, I think we're good to go then. Though we should be even more alert of our surroundings. Yes, got it. Ajá, ahora sí vamos a sacar las chimbas. It did sidestep the question well, but what on earth is in that case? Algo me dice que sí tiene una bomba. Anyway, creo que ya voy a acabar el directo aquí. Y en todo esto no he guardado. Si se me trababa el juego, se corrompía el archivo. No había nada que podría hacer. Eso voy a guardarlo. Ahí está. Qué bueno que lo regañó, merecido. Sí, ojalá hasta lo despidan por molestar tanto. Y hablando de despedir, es momento que yo me despida. ¡Oh! Cambió el fondo. ¡Oh, Dios! Qué bonito el dibujo, pero sigue siendo la guerra del inicio. Ahí está. Hoy me iba a decir, hoy no voy a estar mucho tiempo, supongo, pero igual sigue siendo 1 hora y 40 que he estado en directo. El último estuve más de 3 horas. Yo hubiera estado 4 si no hubiera sido por un pequeño contratiempo que tuve antes de iniciar, porque quería iniciar incluso más temprano. Pero se siente bien volver a hacer directos.
Estuve más de una semana sin hacer directo porque la universidad me tenía bien ocupado. Pero ahorita ya, por fin, estoy de feriado. Así que estos próximos días voy a intentar hacer varios directos, quizás hasta más de uno al día, no creo. Eso sí, suena muy excesivo hasta para mí. Pero, ahí lo que se me ocurra. Para los siguientes directos probablemente voy a seguir con este juego. He estado esperando por este juego desde hace años. O también ahorita está gratis Doom 64. Así que quizás pruebe eso. Puede que haga eso mañana. Qué bueno que estás de feriado, gracias. Realmente no sé si iba a poder aguantar un día más con tantas clases. Bueno, me lo merezco por meter 5 clases, con varias de esas que duran más de 1 hora. Pero ahora ya debería poder por fin descansar. Pero bueno, como dije, hasta aquí voy a dejar el directo.